El día de hoy hablaremos de la acción BEPS número 3, la cual nos habla de cómo diseñar normas de transparencia fiscal internacional eficaces. ¿Y qué son las BEPS? El término BEPS se refiere a la estrategia de planificación fiscal utilizada para, aprovechando las discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales, trasladar beneficios a otros destinos de baja o nula tributación. ¿Qué son las acciones BEPS? El Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés BEPS, es un proyecto de la OCDE que pone en relieve la importancia de integración de las políticas fiscales internacionales. Los objetivos de las normas CFC persiguen evitar que los contribuyentes erosionen la base imponible en su país de residencia o también en otros países con el traslado de sus rentas a una entidad residente en una jurisdicción distinta. En cuanto a la definición de CFC, la acción BEPS número 3 califica dos diferentes definiciones. Primero, el tipo de entidad que puede considerarse CFC y segundo, el grado de influencia o control que el contribuyente debe ejercitar sobre estas para considerarla una CFC. ¿Y qué tipos de entidades se pueden considerar CFC? En primera medida tenemos las sociedades de capital, también tenemos los establecimientos permanentes en el extranjero, las entidades en régimen de atribución de rentas y por último entidades híbridas empleadas en estructuras que persigan evitar la aplicación de estas. En cuanto al grado de influencia o control que el contribuyente debe ejercitar sobre estas para considerarla una CFC, una de las recomendaciones que se sugiere es la aplicación de un doble test alternativo de control legal y económico, de modo que base el cumplimiento de una de las dos circunstancias para entender que existe dicho control. En cuanto al control, podemos encontrar que se divide de dos maneras. En primera medida, el control legal. Este debe entenderse como el porcentaje sobre el capital de la entidad extranjera poseído por el contribuyente y que permite determinar el porcentaje de derechos de voto en dicha entidad. En segunda medida tenemos el control económico. Este se centra en el derecho a los beneficios generados por la entidad correspondiente, así como al capital y a los activos de esta en determinadas circunstancias, como puede ser la liquidación de la entidad. La opción BEPS número 3 nos establece un umbral de control en ambos casos del 50%, es decir, tanto legal como económicamente debe tener un umbral de control del 50% en adelante. Otras situaciones de control que se nos puede presentar es cuando se puede establecer una situación de control cuando se obtuve de modo conjunto por varios contribuyentes. Estos contribuyentes deben poseer una participación minoritaria en la CFC. Ahora vamos a hablar de cuáles son las excepciones aplicables a la CFC y la determinación de umbrales impositivos. La determinación de este umbral, por debajo del cual no cabría imputar las rentas obtenidas en la sede del contribuyente, aun cuando estas rentas califiquen formalmente para proceder a dicha imputación. Estas rentas no serán imputadas por tres objetivos. Primero, si no alcanzan un determinado porcentaje de las rentas totales obtenidas por la CFC. Segundo, si no alcanzan un importe fijo previamente determinado. Tercero, si la renta imponible no supera un determinado importe. La CFC que adopten esta vez nos recomienda que sean iguales a a las medidas específicas que impiden la fragmentación de rentas entre las distintas entidades participativas.
Definición de renta CFC se define por dos aspectos. El primero es el tipo de entidad que se pueda considerar como una CFC. Se puede considerar una sociedad de capital o un establecimiento permanente en el extranjero y entidades que generen rentas. Y el segundo aspecto es el grado de influencia o control que el contribuyente debe ejercitar sobre esta para considerarse CFC. ¿Qué grado de influencia podemos ver o qué grado de control podemos ver que el contribuyente debe ejercitar sobre esta? Por ejemplo, un test alternativo de control legal y económico, factores que le impidan la inaplicación de las normas CFC por no concurrir con las circunstancias formales, consideración de que exista un grado suficiente de control cuando existe obligación consolidada, clasificación legal de la renta, la relación o la fuente que tiene de ello, el análisis, o sea, sobre la sustancia, el hecho, circunstancia existentes, análisis de los beneficios que conforman una fórmula previamente determinada y puedan considerarse obtenidos en exceso y que se considere un enfoque transaccional versus un enfoque que atienda a la propiedad de la entidad. En cuanto al cómputo de rentas, la acción BEPS número 3 establece que el cómputo de rentas CFC requiere de la determinación de dos aspectos diferenciados. En primera medida, ¿qué normas han de considerarse para realizar dicho cómputo? La acción BEPS establece que se recomienda atender a la normatividad aplicable en la jurisdicción de residencia del contribuyente controlador. En segunda medida, la consideración de reglas especiales relativas a tal cómputo. Nos dice que las jurisdicciones apliquen límites a la deducibilidad de las pérdidas generadas en de las CFC, de modo que tales pérdidas puedan compensarse únicamente contra los beneficios obtenidos por la entidad CFC o otras entidades CFC residentes en la misma jurisdicción. Otra posibilidad es la de compensar pérdidas con rentas positivas de similar naturaleza, de modo que solo se permita la compensación de pérdidas obtenidas por la CFC, con rentas positivas pasivas obtenidas por la misma CFC. Por último, el documento final sugiere de forma genérica que la jurisdicción de contribuyente aplique normas similares a aquellas que resultarían de aplicación a las pérdidas obtenidas a nivel doméstico. Atribución de rentas. ¿A qué accionista debe atribuirse la renta CFC? La recomendación de esta acción es la de atribuir la renta atendiendo el umbral mínimo de control. Sin embargo, en algunos casos, esta recomendación tiene alguna excepción, ya que existen accionistas minoritarios que juntos poseen el control total de la compañía. ¿Qué importe de rentas debe atribuirse? Se deberá tener en cuenta el porcentaje de la CFC, el periodo efectivo en el que se ha ejercido el control. Es importante decir que las normas CFC deberán garantizar que no se realizará una atribución mayor al 100% de las rentas obtenidas por la entidad. ¿Cuándo debe incluirse la correspondiente renta en la declaración del accionista? El documento final no es prescriptivo en cuanto al momento temporal.
pero sí especifica que la renta referida en la declaración se limita a señalar que las jurisdicciones son libres para determinar dicho momento de modo que sea consistente con la legislación doméstica. ¿Cómo debe tratarse dicha renta? No existe una recomendación específica para el tratamiento de este tema. Actualmente, las alternativas empleadas por la legislación incluyendo el tratamiento de esta renta como si fuera un dividendo, como si correspondiera a una renta obtenida directamente desde el contribuyente. Se da la libertad a las jurisdicciones para determinar el tratamiento fiscal de esta renta siempre y cuando sea coherente con la legislación local. ¿A qué tipo impositivo debe quedar grabada tal renta? La recomendación es aplicar el gravamen aplicable al contribuyente en su jurisdicción de residencia. Sin embargo, se prevé la posibilidad de aplicar un tipo de gravamen de modo que dicha renta quede sujeta a tributación por la diferencia entre el importe efectivamente pagado y el tope máximo. La prevención y eliminación de la doble imposición tiene tres principales situaciones de doble imposición. La primera es la renta atribuida conforme a las normas CFC que tributa asimismo en el extranjero. La segunda, la renta atribuida que tributa en varias jurisdicciones. Y la tercera, cuando distribuye dividendos con carga o rentas que ya sean atribuidas. Las tendrán que realizar las empresas del exterior y los países no cooperantes. Las empresas que tienen relación con empresas en el exterior deben presentar precios de transferencia bajo el método especificado en el artículo 260-3.